Buenas tardes, estimado profesor. En esta oportunidad voy a pasar a desarrollar la tarea número 11, los ejercicios número 1 y 2. Bueno, como bien sabemos, vamos a necesitar dos conceptos fundamentales previos. La integral de Cauchy, que estamos observando en esta parte de aquí, y la ecuación de Euler, ¿no? O la fórmula de Euler, como ya conocemos. Sabemos que aquí en este ejercicio nos piden determinar la transformada de Fourier para el siguiente caso que hemos elegido el 1A. Entonces, si recordamos, la transformada de Fourier está definida de la siguiente manera. Desde menos infinito a infinito de la función que vamos a transformar multiplicado por el factorial exponencial de menos i w x diferencial de x. Bueno, entonces en esta función tenemos una función a trozos, donde nos dicen que desde menos 1 hasta 1 va a estar definida por la exponencial de menos i por x, y para cualquier otro caso va a ser 0. Esto nos facilita el ejercicio, dado que esta integral, que en un principio se puede determinar como una integral impropia, lo podemos partir desde menos infinito hasta menos 1 de f de x a la menos i w x diferencial de x. Bueno, aquí esto va más abajo. Más, desde menos 1 hasta 1, donde está el intervalo que realmente vamos a analizar. Y para culminar la integral desde 1 a más infinito, ¿no? Que sería de esta manera. Entonces, para cualquier otro caso que no involucre desde menos 1 hasta 1, nos dicen que f de x va a ser 0. Y todos conocemos que 0 por cualquier número va a ser 0, y de esta manera igual. Y la integral de 0 ya sabemos que es 0. Es 0 por una constante, y bueno, esto al final ya no tendría caso evaluar esta parte de la integral. Gracias a ese intervalo, entonces simplemente la transformada de Fourier para esta función estaría determinada como la integral de menos 1 a 1 para este f de x, que es e a la menos i por x, multiplicado por el factor exponencial de menos i w x diferencial de x. Y simplemente nos quedaría resolver la integral. En este caso agrupamos las exponenciales. En este caso nos quedaría e a la menos i por w más 1 x diferencial de x, y entonces vamos a dividir y multiplicar por la constante, ¿no? Que en este caso sería esta parte de aquí. Por lo tanto, si multiplicamos y dividimos, esto hacemos para que el diferencial nos quede sobre toda esta nueva variable, y de frente la integral de dicha expresión va a ser la misma exponencial. De esta manera solamente nos quedaría 1 sobre menos i por w más 1 exponencial, ya una vez integrado, de lo mismo que tenemos arriba, evaluado desde menos 1 a 1. En este caso recordemos que la variable que se evalúa es x, para que nos quede una función de w. Entonces aquí va a ser toda esta parte de igual manera. Y bueno, aquí si recordamos, si multiplicamos arriba y abajo i por i me va a dar menos 1, y con el menos 1 se van a ir, y simplemente me quedaría ahí arriba, ¿no? Y bueno, aquí, evaluando, me quedaría e a la menos i por w más 1 menos e a la... En vez de x menos 1 con el menos se va, entonces i a la w más 1. Entonces, si recordamos, esta expresión tiene la forma del seno de un ángulo, que es igual a 1 sobre 2i por la diferencia de exponencial de la i por el ángulo menos e a la menos i por el ángulo, ¿no? Entonces, dada esta expresión, la vamos a copiar por aquí, que el seno del ángulo es 1 sobre 2i multiplicado por e a la i teta menos e a la menos i teta, por la ecuación de Euler. Esta es por la ecuación de Euler, ¿no? Y si nos damos cuenta, bueno, aquí primero voy a dejar la constante i sobre w más 1. Esta expresión vendría a ser esta parte de aquí, y simplemente cambiaría el teta por el menos w más 1, porque está en ese orden, ¿no? Entonces simplemente esto sería seno de menos w más 1, y esto estaría multiplicado por 2i, ¿no? Debido a este dividendo lo pasamos y pasamos a multiplicar por 2i. Recordamos que el seno, al ser una función impar, el menos sale, entonces esto me quedaría menos, y recordemos i por i menos i. Entonces, i por i menos i, perdón, menos 1, y menos 1 por menos 1, o sea, el menos, que es menos 1 por menos 1, me va a dar más. Entonces aquí simplemente ya no me quedaría, y me quedaría simplemente el seno de w más 1 sobre w más 1, y recordemos el 2, ¿no? Entonces sería 2 veces el seno de w más 1 sobre w más 1, vendría a ser la transformada de Fourier para este ejercicio. Y con esto terminaríamos en el ejercicio 1A de la práctica número 11. Ahora pasaremos con el ejercicio 2. En este caso vamos a coger el ejercicio 2A, donde nos piden a partir de la transformada de Fourier, dada determinar la función original, ¿no? Entonces esto es simplemente aplicar la transformada de Fourier inversa. Bueno, para este caso, recordamos cómo está definida dicha transformada de Fourier inversa, que en este caso es una f de x, es igual y está definida como 1 sobre 2pi de integral impropia de menos infinito más infinito de la transformada de Fourier dada por el factor exponencial a la i por wx diferencial de w, ¿no? Entonces, para este caso, vamos a reemplazar la función, y simplemente nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a copiar rápidamente, y en vez del, vamos a poner la ecuación que vamos a evaluar, en este caso 1 sobre 3 más 2w i al cuadrado. Y bueno, una vez que tenemos esto, aquí es importante recordar lo que vendría a ser un poquito lo que viene a ser la integral de Cauchy, ya que aquí vamos a analizar por partes, o bueno, de manera separada, y vamos a recordar, ¿no? Si tenemos, primero para el caso de la función que queremos hallar, cuando sea mayor que 0, va a tomar la semicircunferencia superior
porque bueno, en este caso va a estar así y va a estar expresado de esta manera, ¿no? Entonces, al tomar la semicircunferencia superior, vamos a ver si en esta parte de aquí estaría tomando al valor del complejo que hace que esta expresión, una vez pasada ya esta expresión al campo complejo, vamos a ver si el punto crítico está en esta semicircunferencia o en la semicircunferencia inferior, ¿no? Dado que en este R es suficientemente grande, ¿no? El R es suficientemente grande y prácticamente sabemos que va a tender al infinito. Por lo tanto, vamos a determinar, una vez pasada esta función al campo complejo, sería 3 más 2z al cuadrado, vamos a determinar cuál sería el punto crítico para esta función. Por lo tanto, simplemente vamos a 3 más 2z tendría que ser igual a 0 y el z que nos quedaría sería 3 medios de i. ¿Por qué? Porque en un principio acá nos quedaría z es igual a menos 3 sobre 2i y si multiplicamos y arriba y abajo, acá va a ser menos 1 y con el menos se va, ¿no? Y nos quedaría 3 medios de i. Ya, entonces ya una vez conocido el punto crítico, ahora obviamente vamos a saber que dada que esta solamente es su parte imaginaria, va a estar aproximadamente en este tamaño y como el R es suficientemente grande para captar toda la parte aquí del punto crítico, va a tomar en este caso una semicircunferencia superior donde x es mayor que 0, dicho punto crítico, ¿no? Entonces, simplemente vamos a tenerlo de esta manera. Una vez que lo pasamos al plano complejo, vamos a tener que 1 sobre 2pi en toda la región cerrada va de e a la i zx ya pasando a lo plano complejo, aquí 3 más 2zi al cuadrado, diferencial de z, va a ser igual, en este caso, a la función que realmente queremos hallar, a 1 sobre 2pi, por la expresión, cuando el límite el r el infinito de la expresión, pero antes de definir eso vamos a hallar esta expresión, ¿no? Una vez que está determinado el plano complejo, para lo cual simplemente vamos a utilizar el concepto de la integral de Cauchy, dado que el denominador está elevado a una potencia 2, entonces copiamos esto de aquí, para tenerlo aquí en mente, solamente para tenerlo en mente. Y esto nos va a dar un resultado, dado que es una curva siempre cerrada, 1 sobre 2pi multiplicado por 2pi, el en este caso si comparamos es 1 y 1 factorial de 1 es 1, por la derivada de la expresión donde no se encuentra el punto crítico, y en este caso tiene que tener la forma de z menos z sub 0. Entonces antes de pasar, simplemente aquí vamos a factorizar el 2i, y aquí nos quedaría por 3 sobre 2i más z, y todo esto elevado al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar 2i al cuadrado, a ver, esto nos quedaría así. 2i al cuadrado, eso es igual a 4, y como es menos 1 elevado al cuadrado, 1. Entonces esto nos va a quedar un cuarto, que puede salir afuera. O sea, que salió por un cuarto. Es multiplicado por la expresión e a la i zx sobre 3 sobre 2i más z elevado al cuadrado diferencial de z. Y ahora sí ya podemos aplicar la integral de Cauchy, ¿no? En este caso vamos a tener, aquí sería menos 4 por el i al cuadrado es menos 1 por 4 menos 4, y esto nos daría como resultado analizar la integral de Cauchy, ¿no? Que habíamos quedado ya. Acá vamos a sacar menos un cuarto por 1 sobre 2pi. Y la integral de Cauchy nos va a quedar 2pi sobre 1 factorial, que en este caso es 1, por la derivada de la expresión donde no se encuentra el punto crítico, entonces por la derivada de izx, evaluada en el punto crítico, ¿no? En este caso sería en 3 medios de i. Evaluada en 3 medios de i. De este caso, aquí se van los 2pi, acá me queda menos i cuartos. La derivada de esta expresión, como estamos trabajando con respecto a z, simplemente sería acá i por x, e a la i z, y como hay que evaluarlo por 3 medios de i, ¿no? I por i es menos 1, y con este menos se va, entonces acá me queda un cuarto de x por i por i es menos 1, entonces me quedaría menos 3 medios. Y esta expresión, recordamos que va a ser el valor dado de la función una vez pasado al plano complejo. Pero hay que recordar cuál es esta expresión que hemos pasado al plano complejo. Y a la zx sobre 3 más 2z cuadrado es realmente igual a la suma de las integrales de cada arco, bueno, del segmento del arco, ¿no? Que en este caso este segmento va a estar evaluado en... Perdón, aquí todavía. Ese segmento va a estar evaluado en 1 sobre 2pi desde menos r a r, y el largo es suficientemente grande, de e y a la xw, porque justamente en ese segmento solamente estamos tomando reales. Aquí sobre 3 más 2w al cuadrado, diferencial de w. Bueno, aquí me comí el diferencial de z. Más 1 sobre 2pi de la integral sobre la semicircunferencia sin tomar el segmento, o bueno, del arco de la semicircunferencia para ser precisos, de e a la ix, bueno, aquí es z, sobre 3 más 2zi cuadrado, diferencial de z. Si realizamos un análisis a esta función, nos daremos cuenta que la función, el módulo de la función, dado el lema de Jordan, que vamos a utilizar, el lema de Jordan. Para que se cumpla el lema de Jordan, empezando los puntos críticos, tiene que la función cumplirse que
que justamente el módulo para un R lo suficientemente grande evaluada la función en el punto es menor a una función del R, donde el R va a tender al infinito y esta función del R va a tender a cero. Por lo tanto, cuando eso se da, sin importar lo que estemos encerrando, siempre que los puntos singulares o críticos sean finitos, el límite de R contiendo al infinito de esta integral va a darse cero, ¿no? Entonces, vamos a realizar dicha operación. De esta manera. Tenemos que verificar primero esa expresión. Entonces simplemente vamos a hallar el módulo. En este caso, el módulo de la función viene a ser solamente esta parte de aquí. En este caso el módulo de 1 es 1, el módulo de un cuadrado puede entrar y simplemente me quedaría el módulo de 3 más 2z por i. Esto elevado al cuadrado. Y esto recordamos por identidad que siempre va a ser menor o igual que la diferencia de módulos, ¿no? En este caso 2z y en el módulo de la diferencia, el módulo de diferencia vendría a ser aquí 2z. Y recordemos que el módulo de i vendría a ser 1, ¿no? Menos 3, el módulo de 3 es 3. Y esto va a ser igual a... Recordemos que el módulo de z va a estar representado por el r, y de esta manera me quedaría que es al cuadrado 2r menos 3 al cuadrado. Y de esta manera podemos observar que tenemos una función que cuando r tiende a infinito me va a dar 0. Y encima le va al cuadrado a más aún, ¿no? De tal manera que entonces para x mayor que 0, a partir de esta igualdad, de la igualdad de aquí, vamos a determinar que esto se cumple para el límite de r cuando tiende a infinito, ¿no? Entonces, justamente cuando esto tiende al infinito, la expresión de la primera parte de la igualdad va a ser de esta manera, y esto va a ser igual al límite cuando el r tiende al infinito para esta primera expresión, más el límite cuando el r tiende al infinito de esta expresión. Que ya vimos que por el lema de Jordan, esta expresión va a ser 0 cuando el límite tiende al infinito, y justamente esta definición viene a ser el f de x que estábamos buscando. Por lo tanto, el f de x va a ser un cuarto de x a la menos 3 medios para cuando x sea mayor que 0. Y bueno, para realizar lo mismo con el x menor que 0, tendríamos que analizar por la parte de la semicircunferencia inferior. Voy a tratar de hacer un poco rápido esto, porque para realizar el análisis completo serían muchos pasos, y voy a tratar de hacer un poco rápido, ¿no? Ya que el análisis ya completo lo vimos justamente en clase, ¿no? Entonces, para un x menor que 0 y el r suficientemente grande, bueno, aquí lo pongo hacia frente para evitar que más, va a tomar la semicircunferencia inferior, ¿no? Que en este caso va a ir de esta manera y va a ir de esta manera, ¿no? Como toma la semicircunferencia inferior, el punto singular no lo toma, y por lo tanto directamente ahora esta igualdad que vamos a utilizar, ¿dónde está? Esta igualdad de aquí. Vamos a corregirla, no la igualdad, pero más o menos, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Así aproximadamente. Por lo tanto, la integral de Cauchy para una integral cerrada donde no hay puntos críticos es simplemente 0. Si ahora multiplicado por cualquier cosa sigue siendo 0, ¿no? Entonces toda esta parte aquí es 0. Y recordemos que como está teniendo este sentido bajo este segmento de recta, realmente aquí la integral va de r a menos r. Y para pasar al lado izquierdo simplemente va a cambiar los intervalos de la integral, y nos va a quedar de tal manera que estas expresiones van a ser iguales, ¿no? Entonces aquí van a ser iguales. Entonces simplemente me quedaría analizar esta parte de aquí para definir que esto ya cuando tiende al infinito, este va a ser nuestro f de x para cuando x es menor que 0, ¿no? Y si nos damos cuenta, vamos a utilizar otra vez el lema de Jordan, de manera que esta parte, como es un poco más analítica, voy a tratar de tomar de la parte donde ya lo resolví. Bueno, de esta forma tendríamos aquí al e y x, z, donde vamos a determinar, resolver esta integral. A ver, ahora sí, ya puedo. Ya, ahora sí. Vamos a resolver esta integral. Entonces, para ello, multiplicamos arriba y abajo por i a la x para determinar la nueva variable i, x, z. Y bueno, aquí pasamos a trabajarlo como una integral por partes, donde vamos a analizar desde la expresión e a la x, z sobre 3 más 2z al cuadrado, desde menos r hasta r, menos la integral sobre esta curva, perdón, sobre este arco de la semicircunferencia de e a la i, x, z, por el diferencial de la expresión anterior, ¿no? Que sería 1 sobre 3 más 2z y al cuadrado. Si seguimos este procedimiento, vamos a tener aquí 1 sobre ix multiplicado por esta expresión. De esta manera estaríamos resolviendo aquí la integral, y de esta expresión lo dejaríamos de la siguiente manera. Ahora recordemos que x es menor que 0 y el imaginario de z para esta parte, que en la semicircunferencia inferior va a ser menor que 0, por lo tanto su multiplicación de número negativo nos da mayor que 0. Y si notamos, el módulo que vamos a utilizar para el lema de Jordan va a ser e a la i, x, z. Esta expresión la podemos tomar expresado en real z más su imaginario de z por i, donde esta expresión sabemos que esto, el módulo es 1, de e a la i por un número real, multiplicado por el módulo de e a la menos x y el imaginario de z, ¿no? Sabemos que esta expresión es menor que 0, ya sabemos porque x es menor que 0 y el imaginario de z en las semicircunferencias inferiores es menor que 0. Y al ser menos esto me va a dar menor que 0, y por lo tanto el máximo valor que va a poder tomar esta exponencial va a ser menor o igual que 1. Por lo tanto, esta expresión f de x, bueno, claro, esta expresión que va a ser una f de x va a ser mayor o igual que 0 de toda esta expresión.
de todo el módulo de la expresión, de todo esto de aquí, está representado por este módulo. Ahora aquí le voy a poner una F así extraña para que se diferencie. Y esto va a ser menor o igual que el módulo de y va a ser 1 sobre el módulo de x, porque el módulo de y es 1, el módulo de un número de la exponencial del imaginario por un número real es 1, de igual manera aquí, como estamos trabajando con el módulo, aquí ponemos más, aquí va a ser más, esto e a la i xz, multiplicado, aquí el módulo de y es 1, por 2 por 2 por 4, aquí por el 4, sobre 3 más 2zi elevado al cubo, el módulo de z, ¿no? Ya acabamos de saber que e a la xz la podemos tomar como menor o igual que 1 en su módulo, dado a la expresión anterior que hemos analizado. Por lo tanto, solamente nos va a quedar de la misma expresión. Aquí recordemos que esta parte de aquí es dado que el módulo siempre es menor o igual que el módulo de las restas de los módulos, ¿no? Por lo tanto nos quedaría de esta manera, como con ambos con el mismo denominador, y esto 1 más 1 es 2, aquí afuera el 1 sobre x, y aquí me quedaría aquí me queda 4. Entonces aquí sería 1 sobre el módulo de x multiplicado por 2 sobre 2r menos 3 al cuadrado, más 4 por 1 sobre 2r menos 3 al cubo. En este caso porque el módulo z es r, y bueno, una vez que sabemos esto de aquí, esto va a ser el módulo al cubo, pero como sabemos que el r va a tener al infinito, ya prácticamente no es necesario poner el módulo, ¿no? Ya que esto va a ser siempre mucho mayor que 3. Entonces, de esta forma nos quedaría nuestra expresión. Esto vendría a ser nuestro LM de r, que nos quedaría 1 sobre el módulo de x multiplicado por 2 sobre 2r menos 3 al cuadrado, más 4 pi r sobre 2r menos 3 al cubo. Y si nos damos cuenta de esta expresión, cuando r tienda al más infinito, va a ser 0. Entonces, por el lema de Jordan, cuando esta integral tiende al límite de r a más infinito, va a ser 0. Entonces, para x menor que 0, el f de x va a ser igual a 1 sobre 2pi de la integral impropia de menos infinito a más infinito de e a la xw sobre 3 más 2w al cuadrado diferencial de w, que esto no es más que 1 sobre 2pi, como si yo escribiera tendiendo al límite de r a más infinito de la expresión de menos r e a la xw sobre 3 más 2w al cuadrado, que recordemos que es esta igualdad que definimos anteriormente, ¿no? Esta igualdad de aquí. Y esta era la parte que nos interesaba, ¿no? Para cuando x es menor que 0. Perdón. Sí, no, sí, para cuando x es menor que 0. Y toda esta expresión, dado que encontramos un m de r que tiende a 0 cuando r tiende al más infinito, esta expresión por el lema de Jordan va a valer 0, como hemos definido aquí. Por lo tanto, aquí estamos poniendo que esto es igual a 1 sobre 2pi del límite de r más infinito por la igualdad anterior de CR de e a la xz sobre 3 más 2z al cuadrado diferencial de z es igual a 0. Por lo tanto, el f de x va a ser 0 cuando x sea menor que 0. Y finalmente, nuestra respuesta va a ser que el f de x va a ser un cuarto de x a la e menos de x por la exponencial de menos 3 medios de x para x cuando es mayor que 0 y va a ser 0 cuando x sea menor que 0. De esta forma estamos terminando el ejercicio encontrando la función original de la transformada de Fourier dada para el ejercicio del inciso A de grupo 2, 1 sobre 3 más 2 wi al cuadrado. Y con esto estaríamos concluyendo la práctica número 11 de los ejercicios propuestos.